Jueves, 19 de junio. Ya tenemos el titular que define el estado terminal de nuestra televisión pública. El último programa de la familia de la tele ha marcado un estrepitoso 4,5% de SARE. El segundo peor dato de toda la temporada. Y Broncano, el niño mimado del gobierno, ha registrado el peor dato histórico para la resistencia desde que pisó el plató de RTVE. Y mientras tanto, silencio. Ni una sola disculpa. Ni una sola dimisión. Solo burlas, teatrillos y un desprecio absoluto a los ciudadanos que, con sus impuestos, están financiando este esperpento. Más de 7,4 millones de euros para 57 capítulos. 7 semanas de vergüenza pagadas con dinero público. Y nadie se hace responsable. David Broncano. 28 millones de euros en contrato. Y se desploma. La familia de la tele. Otro fracaso anunciado. Y no hay ninguna intención de retirar privilegios ni revisar contratos. ¿Quién responde por este desastre? ¿Quién devuelve el dinero malgastado mientras España ostenta la tasa más alta de pobreza infantil en Europa? Esto no es entretenimiento. Es un insulto. Es una burla en prime time al ciudadano común. A los padres que no pueden pagar la compra. A los jóvenes que no pueden pagar un alquiler. A los jubilados que hacen malabares con pensiones indignas. Pero ahí están, en la tele pública, disfrazados, haciendo el ridículo, riéndose entre ellos y de todos nosotros. Belén Esteban mirando la hora mientras cobra entre 900 y 1000 euros diarios. Kiko Hernández arrastrándose por el suelo, agarrado a la pierna de una compañera como un actor de parodia barata. María Patiño huyendo por las escaleras del plató sin poder justificar su comportamiento ni su sueldo. Y nadie pide perdón. Nadie rinde cuentas. Nadie da la cara. Porque para ellos esto no ha sido un fracaso. Ha sido un negocio. Un contrato millonario garantizado. Un circo financiado con nuestro dinero. Y cuando se les señala, cuando se les exige responsabilidad, se victimizan. Ahora resulta que criticar a presentadores con sueldos indecentes es acoso. Que exigir explicaciones es una campaña de odio. Que denunciar el despilfarro es una caza de brujas. Pero la realidad es brutal. La familia de la tele ha sido un cementerio de audiencia. Y su final fue el mismo que su inicio, grotesco, sin dignidad, sin respeto. Una última emisión donde la presentadora estrella escapaba sin despedirse, donde los colaboradores hacían shows bochornosos, y donde nadie tuvo la decencia de asumir errores. Y lo más insultante, esta vergüenza costó millones. Pagados por ti. Por mí. Por todos. Y sí, como ocurre con todo aparato mediático sostenido por el poder, los defensores no faltan. Periodistas que tragan. Directivos que reparten favores. Voces públicas que aplauden el ridículo porque también cobran de él. Pero la verdad está ahí. RTV ha financiado un programa que no solo no funcionó, sino que humilló a la audiencia. Han tenido 7 semanas para rectificar. No lo hicieron. Han tenido oportunidades para explicarse. No lo hicieron. Y en su último programa, cuando podían mirar a la cámara y pedir disculpas a todo un país, decidieron vestirse de egipcios, hacer numeritos y escupirle a la dignidad. María Patiño no solo protagonizó salidas de tono. Mintió. Afirmó que no hubo tensiones con sus compañeros cuando ella misma, en emisiones anteriores, lo había reconocido. El cinismo ha alcanzado un nuevo récord. Pero esto no se trata solo de un fracaso televisivo. Se trata de un patrón. De un modelo. De cómo se gestiona el dinero público en este país. De cómo el poder premia la obediencia, no la calidad. De cómo la televisión pública se convierte en un vertedero de contratos inflados, enchufes descarados y fracasos disfrazados de vanguardia. Hoy no ha caído un programa. Ha caído una mentira. Una estrategia política disfrazada de entretenimiento. Un mecanismo de propaganda sin audiencia y sin alma. Y por si fuera poco, el estreno de Rocío Carrasco, anunciado a bombo y platillo como el nuevo salvavidas, ni siquiera se produjo. Porque ya lo sabían. Porque sabían que iba a hundirse aún más. Porque sabían que no había nada que salvar. Lo que queda claro es esto: el sistema está podrido. Desde dentro. Y el colapso ya no se puede maquillar con purpurina, con lentejuelas ni con frases vacías de guionistas sobornados. Hoy hemos presenciado el entierro de un programa. Pero también hemos presenciado la radiografía de un país que paga por ser insultado.
De una televisión que debería servir al ciudadano y se sirve de él. De un periodismo que debería fiscalizar el poder y se convierte en su cómplice. De presentadores que no informan ni entretienen, solo simulan. Hoy en RTVE no hay aplausos. No hay ratings. Solo ruinas. Y las ruinas, tarde o temprano, se convierten en pruebas. Pruebas de que el sistema no se reformó, se pudrió. Y nadie, ni disfrazado ni maquillado, puede tapar ya ese hedor. Jueves, 19 de junio. El día en que se rompió el hechizo. El día en que la televisión pública quedó completamente desnuda. No por falta de audiencia. Por exceso de mentira. Porque mientras la familia de la tele se despedía entre gritos, disfraces y huidas sin explicación, millones de personas se preguntaban lo mismo. ¿Quién va a rendir cuentas por este escándalo financiado con dinero público? El espectáculo fue grotesco. La presentadora estrella, María Patiño, huyendo del plató sin despedirse, sin respeto, sin la más mínima intención de dar la cara. Mientras sus compañeros se quedaban atónitos, sin saber si debían seguir con el programa o pedir perdón a cámara. Pero nadie lo hizo. Nadie pronunció la palabra que debía abrir ese último episodio: perdón. ¿Perdón por qué? Por haber fracasado en audiencia. Por haber humillado a sus compañeros. Por haber insultado a los espectadores. Y por haber cobrado sueldos obscenos mientras millones no llegan a fin de mes. Porque aquí no hablamos de un error. Hablamos de un patrón. Un esquema institucionalizado en el que el fracaso no se castiga, se premia. En el que el descrédito no significa salida, significa renovación. En el que un 4,5% de audiencia no es motivo para ceses, es un trámite más. RTV ha blindado el ridículo con dinero público. Y ha blindado a sus cómplices con contratos que ningún ciudadano medio podría soñar. Belén Esteban, cobrando entre 900 y 1.000 euros al día por mirar la hora en directo. Kiko Hernández, convertido en un bufón decadente que se arrastra por el suelo, invade el espacio personal de una compañera y actúa como si la televisión fuera su patio de recreo personal. Todo ello enmarcado en una cadena pública. Pagada por todos. ¿Y cuál fue la respuesta institucional? Ninguna. José Pablo López, director de contenidos de RTVE, dijo que el presupuesto era adecuado. Adecuado, según él, a la situación económica de la corporación. Pero no a la situación real de España, donde los comedores sociales están desbordados, donde la pobreza infantil bate récords, y donde más de 1 millón de familias viven sin calefacción. Adecuado para ellos. Adecuado para su red de favores, sus productoras amigas, sus presentadores intocables. Pero insultante para un país que paga cada centímetro de ese decorado, cada cámara, cada minuto de emisión. Y cuando se les exige responsabilidad, ellos responden con burlas. Como cuando Patiño afirmó que las tensiones con sus compañeros eran falsas. Falsas. Después de haberlo admitido en directo. Después de haber abandonado el plató. Después de haber humillado a sus propios compañeros. La misma Patiño que ahora clama por la presión mediática. Que se queja de ser tratada como si fuera una deportista de élite perseguida por la prensa. Pero no. No es presión. Es responsabilidad. Y si no quiere ser cuestionada, que no se lleve millones en contratos firmados con fondos públicos mientras el programa se hunde y el país se desespera. Porque esto no es solo televisión. Esto es una estafa. Una estafa con factura legal. Una estafa con sello de RTVE. Una estafa con padrinos políticos. Y mientras la familia de la tele hacía su espectáculo final con crucifijos, pirámides, canciones religiosas y una puesta en escena que rozaba lo patético, lo que quedaba claro era esto. No eran presentadores haciendo televisión. Eran actores cerrando un contrato. Y su contrato ya estaba cobrado. Los datos eran irrebatibles. Fracaso semana tras semana. Desplome absoluto en redes. Críticas constantes del público. Pero RTVE no movió un dedo. Porque lo que menos importaba era la audiencia. Lo importante era cumplir con la productora. Lo importante era no incomodar al sistema que los protege. Y mientras todo eso ocurría, fuera del plató, España seguía cayendo. Más pobreza. Más desempleo. Más desesperanza. Pero en el edificio de Prado del Rey, donde las cámaras brillan y los sueldos se blindan, parecía no pasar nada. Porque en este país se puede fracasar en directo. Pero si estás del lado correcto, siempre habrá alguien que te aplauda.
Aunque nadie te vea. Aunque nadie te crea. Aunque todo huela a fraude. Hoy, María Patiño y su equipo no han sido despedidos. Han sido recolocados. Como siempre. Porque quien forma parte del engranaje mediático del poder no cae. Solo cambia de plató. Y por si fuera poco, la propia Patiño utilizó sus redes para acusar de cinismo a quienes cuestionan su papel. Citando a Inés Hernán, a otros compañeros, diciendo que todo estaba bien, que no había tensiones, que lo que vimos no era lo que parecía. Pero ahí están los vídeos. Ahí están las palabras. Ahí está su huida del plató. Y ahí está el país mirando, atónito, como se premia la mentira en horario de máxima audiencia. Hoy no ha caído un programa. Hoy se ha confirmado que el poder mediático en España tiene nombres, apellidos y sueldos protegidos. Y que mientras tú luchas por pagar la luz, ellos bailan en directo sobre los restos de la dignidad pública. Hoy lo que ha caído no es un programa de televisión. Es una estructura de poder. Una alianza tóxica entre productoras, presentadores, directivos públicos y despachos políticos. Y lo que más duele es que lo ha pagado España entera. Porque mientras la familia de la tele tocaba fondo, mientras Broncano firmaba su récord negativo en RTV, los engranajes del sistema seguían girando como si nada. En Prado del Rey no hubo reuniones de crisis. No hubo peticiones de dimisión. No hubo autocrítica. Solo silencio. Y detrás de ese silencio, millones. Millones en contratos, en facturas, en contenidos culturales que no vieron ni los familiares de los presentadores. La televisión pública no está gestionada, está secuestrada. Y los secuestradores tienen rostro, cargo y sueldo público. Ahí está José Pablo López, el director de contenidos, justificando los 7,4 millones de euros de la familia de la tele como una apuesta por la diversidad y el entretenimiento. Diversidad, dicen. Pero el único contenido diverso ha sido el grado de vergüenza ajena en cada emisión. Y mientras tanto, desde Moncloa, silencio. Pedro Sánchez no dice nada. Ningún ministro da explicaciones. Ni el portavoz del gobierno, ni el Ministerio de Cultura, ni la presidencia de RTV. Porque todos lo sabían. Todos firmaron, aprobaron y aplaudieron. Todos se beneficiaron. Esto no es una anécdota. Es un síntoma. Es una forma de operar. Y es exactamente lo mismo que está pasando en otros espacios públicos. En los ministerios. En los consejos de administración. En las subvenciones a dedo. En los contratos millonarios a cambio de obediencia. Porque RTV no solo está podrida por dentro. Está convertida en una fábrica de impunidad. Aquí nadie cae por incompetente. Aquí se premia el servilismo. Y los que fracasan, siguen facturando. Mientras tanto, las reacciones en redes estallan. Miles de usuarios indignados. Hashtags que piden explicaciones. Denuncias de ciudadanos que sienten que les han robado, otra vez, a la cara. Periodistas que antes callaban, ahora empiezan a deslizar críticas suaves. Columnistas que antes defendían el nuevo modelo de televisión, ahora se repliegan con prudencia. Pero la verdad ya está fuera. Y lo que genera esta vez no es solo vergüenza. Es hambre. Hambre de justicia. Hambre de limpieza. Hambre de castigo. Y en medio de ese clamor, lo más grave, nadie habla de devolver el dinero. 7,4 millones de euros. Fracaso total. Y nadie, absolutamente nadie, dice vamos a revisar este contrato. ¿Por qué? Porque sería reconocer que sabían que iba a fallar. Porque sería admitir que este proyecto no fue cultural, ni televisivo, ni artístico. Fue político. Fue un pago. Fue una cuota de poder convertida en programa. Y el contenido fue lo de menos. Por eso hoy no es suficiente con cerrar la familia de la tele. Por eso hoy no basta con dejar caer a María Patiño o a Broncano. Hoy la exigencia va más arriba. Mucho más arriba. Hasta el núcleo de quienes firmaron, protegieron y financiaron esta farsa con tu dinero. Porque el problema no es la audiencia. El problema es el sistema que sostiene a estos creadores de contenido a base de subvenciones y contratos blindados mientras el país se desangra. Y cuando se les señala, se escudan en palabras vacías, presión, linchamiento, cultura, proyecto. No, esto no es cultura. Esto ha sido una tomadura de pelo multimillonaria. Y lo peor es que no se acaba aquí. Porque esta gente ya está buscando el siguiente plató, el siguiente formato,
la siguiente excusa para volver a facturar con cargo al erario. Porque saben que el sistema no castiga. Sabe que solo cambia el escenario, nunca el reparto. Y mientras los ciudadanos hacen cuentas, ellos hacen shows. Mientras las familias hacen colas para pedir comida, ellos hacen sketches. Mientras los jóvenes emigran, ellos se maquillan y cobran en diferido. Pero algo ha cambiado. El miedo empieza a cambiar de bando. La gente ya no solo observa, empieza a señalar. Y empieza a exigir. El espectáculo ha terminado, sí. Pero la factura no se ha olvidado. Y esa factura va a volver. Porque esta vez el país está mirando. Y ha tomado nota de todo. Y ahora que el telón ha caído, no quedan focos encendidos ni guiones que salven el desastre. Queda la realidad. Y es insoportable. Porque lo que RTVE ha financiado con más de 7,4 millones de euros no fue un proyecto audiovisual. Fue un despropósito con factura pública. Fue un pago encubierto. Fue una operación política disfrazada de entretenimiento. Y cuando se les acabó el show, ni una palabra. Ni un gracias. Ni un lo sentimos. Solo una fuga por las escaleras, gritos histéricos en el pasillo, disfraces en el plató y una burla generalizada a todo aquel que alguna vez creyó que la televisión pública podía representar a alguien más que al poder. María Patiño huyó sin despedirse. Kiko Hernández arrastrado en el suelo como un símbolo exacto de lo que ha quedado de su dignidad profesional. Belén Esteban, cobrando 1.000 euros diarios por mirar el reloj. Y nadie rindió cuentas. Porque no estamos ante un error aislado. Estamos ante una fórmula sistemática que se repite una y otra vez. Se arriesga el dinero público en experimentos sin calidad, sin dirección y sin alma, porque lo importante no es el resultado, es quien firma, quien factura y quien se lleva la comisión. Hoy no se ha cerrado solo un programa. Hoy se ha destapado una red, una estructura, una mafia mediática que vive de contratos públicos mientras el país cae a plomo. Y no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de contratos, de nombres, de cifras, de productoras bien conectadas, de presentadores con sueldos blindados, de directivos de RTVE que firman con dinero que no es suyo, para proyectos que no les importan, con resultados que nadie les exige. ¿Qué hubiera pasado si esto lo firmara una productora pequeña, sin conexiones políticas, sin padrinos? Hubiera sido cancelada a la primera semana. Pero aquí no. Aquí se llega hasta el final, aunque nadie mire, aunque nadie aplauda, aunque el país arda. Porque aquí lo importante es el circuito cerrado. Los mismos de siempre, con las mismas productoras, en los mismos platós, hablando para sí mismos, mientras España paga la factura. Y cuando se acaba, cuando la audiencia los castiga, cuando los datos son un desastre y el fracaso es evidente, se esconden detrás del guión más viejo de todos, el victimismo. Es que hay presión, dice Patiño. Es que nos atacan, dicen los tertulianos. Es que no nos han entendido, dicen los directivos. No. Lo que hay es indignación. Lo que hay es hartazgo. Lo que hay es un país que ya no se cree nada. Y que empieza a señalar, uno por uno, a los responsables. Porque ya no basta con apagar la tele. Ya no es suficiente con cambiar de canal. Ahora queremos nombres. Queremos dimisiones. Queremos explicaciones. Queremos devolver la dignidad a un servicio público que ha sido violado por intereses privados. Y por eso esto no termina aquí. Porque la familia de la tele se ha ido, pero ellos siguen ahí. Esperando su nuevo contrato. Esperando su nuevo formato. Esperando su próximo sueldo blindado con dinero público. Y si no hay presión ciudadana, lo volverán a hacer. Y lo harán peor. Y mientras tanto, millones de personas no pueden encender la calefacción. No pueden pagar el comedor del colegio. No pueden pagar un alquiler. Pero si pagan, obligatoriamente, esta televisión pública convertida en burdel institucional de 4 nombres que se reparten el dinero de todos. Pero algo ha cambiado. Hoy no han caído por completo. Pero han quedado señalados. Y eso ya no se borra. Porque ahora sus rostros están donde deben estar. En el centro del mapa de la vergüenza. María Patiño, Kiko Hernández, Belén Esteban, Broncano, y los directivos que firmaron, callaron y se escondieron. Todos ellos son parte de algo más grande. De un ecosistema que protege a los mediocres mientras castiga al que se atreve a señalar la verdad.
Y esa verdad hoy ya no se puede frenar. Porque ya no es una opinión. Es una certeza. España no puede seguir financiando el fracaso. España no puede seguir premiando la sumisión. España no puede seguir manteniendo a estos parásitos con dinero público mientras el país muere de ansiedad, precariedad y abandono. Y si la justicia no lo detiene, lo detendrá la calle. Lo detendrá la ciudadanía. Lo detendrán millones que ya no tragan. Porque el silencio se ha roto. Y ahora el eco es ensordecedor. Lo que cayó hoy no fue solo un programa. Cayó la máscara. Y debajo no había televisión. Había negocio. Había mentira. Y había traición. Si tú también estás harto de que te tomen por tonto. Si no quieres que te sigan robando en prime time mientras te llaman espectador. Si crees que el periodismo tiene que incomodar al poder y no dormir con él. Suscríbete ahora. Porque aquí no vendemos silencio. Aquí se denuncia. Aquí se señala. Aquí se dice lo que los medios comprados jamás se atreverán a contar. Suscríbete y forma parte de los que ya no callan. Porque esto no ha hecho más que empezar.